Bien. Entonces, pues lo importante de aquí pues, son los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo distal, ¿ok? En esta zona, bloqueando al importador sodio-cloro, ¿ok? Los ejemplos son la hidroclorotiazida y la clortalidona, ¿no? Estos medicamentos, a comparación de los diuréticos de ASA, son menos potentes. ¿Por qué? Porque no afectan con relación al trastorno electrolítico del calcio o del magnesio con relación a la diuresis, ¿no? O sea, con calciuria o que el calcio se vaya, o que el magnesio se vaya por la orina. Entonces, normalmente solo bloquea el canal de cloro-sodio, ¿ok? El túbulo distal, pero no afecta, no compromete al calcio que se vaya por la orina, ¿no? El calcio se va a la sangre de todas maneras, ¿sí? Entonces, por ese lado, este medicamento se puede llegar a utilizar cuando, en situaciones en donde el paciente tenga antecedentes como de osteoporosis, que es por hipocalcemia. Entonces, pues, estos pacientes, si tienen osteoporosis, tienen antecedentes de hipertensión arterial, tiene ascitis, tiene antecedentes de cardiopatía y quieres dar un diurético, es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque no vamos a comprometer la parte de la osteoporosis, ¿no? Al contrario, le vamos a ayudar a que el paciente no desarrolle hipocalcemia, ¿sí? Entonces, también habíamos platicado que este medicamento se puede utilizar para prevención de litiasis renal, secundario a que el lito sea de calcio, ¿ok? Entonces, sumamente importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Recordar que los diuréticos lo que hacen normalmente es excretar agua, sodio y los demás electrolitos. Entonces, la posibilidad de que pierda algún electrolito y se sobresature en el riñón es mucho más fácil, ¿no? En este caso, los diuréticos, a comparación los de ASA, por ejemplo, los, los de ASA, los de ASA sí tienen riesgo a desarrollar hipocalcemia. Entonces, el hecho de que desarrolle hipocalcemia es porque el calcio se está excretando. Entonces, el paciente puede llegar a desarrollar un lito de calcio, ¿no? Pues, de los litos que puede llegar a desarrollar, igual como cualquier otro diurético, puede ser secundario a lito, puede desarrollar un lito secundario a acumulación de ácido úrico, ¿no? Junto a la hiperuricemia, ¿no? Entonces, los pacientes también tienen riesgo de desarrollar gota, ¿ok? Posterior a que el medicamento permite que el ácido úrico no se excrete porque se sobresaturan los transportadores y el ácido úrico no sale, ¿ok? No sale a excretarse. Normalmente el ácido úrico se tiene que orinar, ¿ok? Si se forma. Entonces el ácido úrico se queda en sangre, hay hiperuricemia, se empieza a precipitar y se puede ir a las articulaciones o a la parte musculoesquelética y el paciente puede desarrollar gota, ¿no? Sin haber ingerido, en este caso, purinas. ¿Por qué motivo los diuréticos tiacídicos son útiles en el tratamiento de cálculos renales de calcio? O Y sea, tu sería paciente tiene litiasis que de calcio, ¿no? porque aumenta la reabsorción de calcio. Porque aumenta la absorción, porque aumenta la excreción. No, el que aumenta la excreción, ¿cuál es? Los de ASA. ¿Qué Sí, hace? exactamente. ¿Porque los diuréticos tesígicos pueden provocar hiperuricemia? Ah, esa es la pregunta, Doc. ¿Te Era la que acuerdas? nos... ¿Cuál de los siguientes es la mejor explicación de por qué los diuréticos tiacídicos son útiles en la prevención de los cálculos renales de oxalato de calcio? Ok. Los tesígicos lo vas a dar a un paciente que ya tiene antecedentes de habría tenido una litiasis o le quieres prevenir una litiasis. Tú ya sabes que el lito más frecuente es el de calcio. ¿Ok? Sí, ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué tú le quieres dar ese medicamento, Yeshua? pues para que deje de excretarlo y lo reabsorba, ¿no? Entonces sería... Ujú. Entonces, la D dice que aumenta la reabsorción de calcio del ultrafiltrado. O sea, que sí que lo va a rescatar, ¿verdad? Lo va a Sí, rescatar en vez que se vaya al riñón, ¿verdad? Entonces, vamos a los ahorros de potasio. Los ahorros de potasio son los que bloquean el receptor de la aldosterona, específicamente en el túbulo colector, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, toda esta zona de acá. ¿Sí? Bien. Y hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, está la amiloride, ¿ok? Está la espironolactona, está la eplerenona. Tenemos la ginecomastia. Los andrógenos van a disminuir por la espironolactona más que la eplerenona, ¿no? Entonces la espironolactona se asocia mucho más, aunque sea raro, pero la espironolactona se asocia mucho más frecuentemente al efecto adverso, ¿no? Eso es lo más característico. Entonces, si tú me preguntas qué me va a apuntar, Doc, de eso, yo creo el efecto adverso. Entonces, así es como se ve la ginecomastia de un paciente con uso en este caso, con, con un antiandrógeno. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Lo que sí pone muy grave al paciente es la hipercalemia, ¿no? Porque como el paciente lo estamos utilizando, por ejemplo, para un hiperaldosterismo, por ejemplo, un síndrome de Cohn, lo que nosotros nos preocupa de usar, por ejemplo, espironolactona o eplerenona es el efecto que tiene sobre el potasio, ¿no? Por ejemplo, los niveles altos, recuerden que son cardiotóxicos, entonces, obviamente, el nivel más alto se refiere al nivel severo, cuando es por arriba de 6.5, ¿no? Por ejemplo, que es un criterio para dar diálisis.
Entonces, ahí es cuando el paciente puede llegar a presentar una arritmia, ¿no? Y el paciente puede fallecer secundario al uso de medicamentos. Entonces, pues esto es lo que pasa. Por ejemplo, a nivel túbulo conector tenemos unas células que se llaman células principales, al lado unas células que se llaman intercaladas. No sé si te acuerdas de eso. Entonces, las células principales lo que hacen normalmente es, aquí tiene un canal de potasio, por ejemplo. Este es el potassium channel y acá, este lado es el canal de sodio. Entonces, el sodio normalmente se recicla o se reabsorbe cuando la aldosterona actúa en su receptor de la célula principal. Esta es la célula principal, ¿sí? Entonces, esta célula principal lo que hace es meter sodio. ¿Te diste cuenta? Mete el sodio y lo pasa a la sangre, lo reabsorbe. Por el Por ejemplo, ENAC. exactamente sobre el ENaC. Este es el canal ENaC, ¿no? El ENaC significa Epithelium Sodium Channel. ¿Ok? Pues esa es la célula epitelial, ¿sí? Entonces el ENaC, perfecto, maestro. Entonces el ENaC se puede cerrar ¿cuándo? Cuando el paciente utilice, por ejemplo, espironolactona. Por ejemplo, ve, está bloqueado. El ENaC. ¿Sí se cuenta de eso, Joshua? Está Sí, bloqueado. Ahora, el paciente, ¿qué va a hacer? Tirar sodio. Recuerda que estamos aquí en sangre y acá está al lado, estamos en el lumen. Entonces, el paciente está tirando sodio, va a tener hipernatriuria, ¿ok? Va a tener natriuresis, ¿sí? sí. Entonces, eso es lo que le pasa a un paciente que está utilizando espironolactona. Pero, por ejemplo, doc, fíjate que normalmente hace, o sea, ¿qué hace normalmente en este caso, el sodio? El sodio cuando pasa por el canal ENaC o se absorbe y se pasa a la sangre, fíjate doc, lo que le pasa. Lo intercambia por potasio y el potasio sale, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres ahorrar del potasio, como por ejemplo un ahorrador de potasio que es la espironolactona, pues vas a ahorrarte. ¿Cómo? Al no, Bloqueando. al no eliminarlo, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo no lo vas a eliminar? Pues usando un diurético ahorrador de potasio, por ejemplo, la espironolactona. Ve, el potasio no sale, está aquí, en la sangre. Por eso el paciente puede tener hipercalemia, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Claro? ¿Te confundí? ¿Todo bien? Ah, todo bien, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces, pues es lo que le pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se va a bloquear? Si te llegan a preguntar, pues la bomba, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué, doc? Porque la bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace normalmente es, se activa cuando el sodio se recicle, ¿sí? Entonces, la bomba, ¿qué va a hacer? Normalmente la bomba te va a intercambiar potasio. Por ejemplo, acá a este lado, fíjate, cuando entra sodio, ¿qué hace la bomba? La bomba te cambia el potasio, ¿no? Es la bomba sodio-potasio, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces se preguntan, oye, ¿qué bomba se inhibe indirectamente por utilizar espironolactona? Pues la bomba sodio-potasio, que todas son esas mismas, ¿sí? Entonces, pues ya lo tienes, ¿no? Y te diste cuenta, mira, cómo cambió la carga, se hizo negativo, ¿sí? Hay una que va a excretar ahora tu paciente, pues cosas positivas como el sodio, ¿sí? Y de este lado, pues este paciente va a tener cargas negativas. Por ejemplo, el paciente puede tener, en este caso, am, acidosis, ¿no? ¿Por qué? Porque está cambiando cargas, ¿sí? Entonces, el paciente, ¿cómo va a tener que hacer para contrarrestar todo? Porque aquí hay mucho potasio. Si hay mucho potasio, este lado en la sangre va a haber, pues va a estar alcalosis, pues por ejemplo, por así decirlo. Entonces, tu cuerpo acá, a este lado, va a tener que generar ya sea más cloro o convertir el bicarbonato en otras cosas y el bicarbonato excretable, ¿sí? Para cambiarlo. Por ejemplo, de los otros efectos adversos genera acidosis metabólica. Si tengo bien entendido los ahorros de potasio, los sparing de potasio hacen acidosis metabólica como efectos adversos. No sé si hace sentido eso. Bueno, Sí, pues. y por ejemplo, normalmente pues, la aldosterona se activa cuando el sistema renina-angiotensina se ha completado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo está excretando, en este caso, sodio. Sí. ¿Cuál es el efecto adverso que se asocia al uso de acetolamida? Y Ok. sería una acidosis metabólica, pues secundaria. ¿Ok? Disminución de la frecuencia cardíaca, pues ni que fuera un antiarrítmico, ¿no? O sea, por ejemplo, No, un beta bloqueador. Aumento de la presión arterial, pues no, al contrario, tú lo das para cuándo? Pues es cuando lo hay que hipertensión arterial resistente, ¿no? Entonces puede ser acidosis metabólica, puede ser una gran opción, de hecho lo puse en su momento, pero también puede ser hipovolemia, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de esas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Pero los diuréticos, los más potentes, ¿qué te van a hacer, doc? Esto. hipovolemia severa. Esos, exactamente, doc. Tienes que tener en cuenta los diuréticos, sobre todo los de ASA, son súper peligrosos para eso, ¿ok? Ujú. ¿Cuál es el efecto de los diuréticos de asa en la reabsorción de calcio y magnesio?
Ok, ¿cuál es el efecto de los diuréticos de asa en la reabsorción de calcio y magnesio? La reabsorción de calcio y magnesio. Exactamente, reducir la reabsorción de calcio y magnesio. Muy bien, maestro. Ok, ¿cuál es uno de los efectos adversos más comunes de los diuréticos de asa? Uf, qué buena. Sí. Mm, ¿Te suben el calcio? ¿Hipercalcemia? no, para nada. Porque son los más potentes, ¿verdad? Ya con eso tienes que entenderle. Son los más potentes, si no, te lo tiran. ¿Es algo pequeño ahí? ¿Hipopotasemia? Ok, bajan el potasio, es una muy buena. Ujú. ¿Te hacen hipercolesterolemia? No, no hemos visto que alteren tanto en los líquidos, los lípidos. Hipernatremia, no, el chiste es que te excreta el sodio, pues que es el Serio, problema que está haciendo hipertensión. Hipotensión, es sí, sí podría probable. ser, pero la hipotensión. La pregunta que yo te hago primero, ¿qué es primero? ¿El trastorno electrolítico o la presión arterial? ¿Qué es lo que tú crees que se altere primero? El electrolítico. Claro, ¿no? Ok. ¿Cuál es la función principal de la espironolactona en comparación con los diuréticos de asa o tiacídicos? Ok, por ejemplo, tú tienes la espinolactona, ¿ok? Y lo quieres comparar contra los de ACE y los de tiacídicos. ¿Qué puedes encontrar de diferente En con este caso, relación a la función? aumentaría el potasio sérico, entonces reduce la excreción de potasio. Pero la función principal de la espinolactona. O sea, ¿tú por qué lo estás utilizando? Ah, pues Más sería bien, es un ahorrador de potasio, ¿no? el potasio. Sí, reduce la excreción de potasio, Doc. Ujú. Sí, recuerda que los diuréticos de ASA tiran todo y los tiacídicos también. Pero los ahorradores de potasio, en este caso la pleronona, la espinolactona, pues no lo tiran, ¿verdad, Joshua? Así es. ¿Ocasionan hipernatremia como efecto secundario? No. Ningún diurético va a ser hipernatremia. Todos te hacen hiponatremia. ¿Cómo se comparan los diuréticos tiacídicos con los diuréticos de asa en términos de potencia? ¿Cuál es más potente? El de asa, Ok, entonces hay que buscar el texto que hable de eso, ¿no? los diuréticos tiacídicos son menos potentes que los diuréticos de asa. Sería la C. La C, ¿no? Los diuréticos Son, tiacídicos son menos potentes que los diuréticos de ASA. ¿qué transportador específico bloquean los diuréticos de asa? Y Ok, C. El E, bueno, la opción E, sodio potasio 2 cloro. excelente. Lo ves y fácil, ¿no? Ok, ¿cuál es el efecto de los diuréticos tiacídicos en la excreción de calcio? Y Ok. sería, reduce la excreción de calcio. No lo excreta, ¿no? Al contrario, lo reabsorbe, ¿verdad? No Orbe. tienen efecto en la excreción de calcio. No, hombre, ¿cómo que no? Si al contrario, por eso lo utilizamos ¿para cuándo? Para los que tienen Sí, es porosis bien. con enfermedad de edema, ¿no? Sí, Enfermedad sí. renal o hipertensión, etcétera, ¿no? ¿Cómo se crea el gradiente osmótico que promueve la diuresis debido a la acción de los diuréticos de asa? Ok, Y s- o sea, ¿cómo es que el diurético de asa está haciendo que el paciente orine? Obviamente va a generar un efecto osmótico, claro, pero ¿cómo Eliminando lo genera? todos los electrolitos o el sodio que arrastra Sí, agua. claro, arrastra todo el sodio y el sodio empuja todo, ¿no? O sea, recuerden que hay tres molitos en el cuerpo. El primero de todos, el más potente, bueno, hay varios. El que todo el tiempo está presente es el sodio. Está la glucosa y la urea. Pero la urea es la más impotente de todas, ¿sí? Así Por eso es. se ve y comprometido el paciente con daño renal crónico, por eso no orina. ¿Por qué? Porque tiene mucha urea. Entonces, a ver, vamos a ver. Aumento la permeabilidad de la membrana tubular al agua. La E dice eso. La D. Aumento la cantidad de sodio y cloruro en el fluido tubular. Ok. Excretándolo, ¿no? Se Sí, se refería. refiere a que se va al túbulo, ¿no? O sea, si va al túbulo es porque se va a excretar. Si Dice, está en la membrana o en la parte vasolateral es porque está en la sangre, ¿sí? Si se tubo, ya es excreción. "Ah, va". Ujú. Dice, disminuyendo la cantidad de potasio en el fluido tubular. No, al contrario, tira todo, ¿no? Eso es la C, no puede ser. Aumenta la reabsorción de agua en el túbulo proximal. No, ahí, el sodio, no, o sea, ningún electrolito se va a reabsorber con furosemida. Reduciendo la presión hidrostática en los túbulos renales. Mm, La presión hidrostática es pura agua, pura, pura agua. ¿Qué nos supone que te está arrastrando el furosemida todo? Te está arrastrando agua, ¿no? Entonces la presión hidrostática está aumentando, disminuyendo en el túbulo renal. aumenta. Claro, ¿no? Entonces, pues vamos a quedarnos en la parte del túbulo, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Entendiste eso? Entonces, con el sodio que está ahí, se lo va a arrastrar todo, ¿sí? Entonces, muy bien.
Dice, ¿en qué parte de la nefrona actúan específicamente los diuréticos ahorradores de potasio? Y sería en el túbulo colector. Exactamente, tienes la razón. Aquí está, ¿no? Así es. Eso, bien hecho. ¿Qué dices acá, Joshua? Ok, ¿cuál es el sitio de acción principal de los diuréticos tiacídicos en la nefrona? Y sería en el túbulo distal. ¿En cuál? Perdón. Túbulo distal. Los diacídicos, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Y acá? Ok, ¿cuál de las siguientes es una contraindicación Indicación. de diuréticos tiacídicos? Ujú. Y Si trae sería... hipocalcemia, ¿se lo darías? No, no, Trae no, no. hipocalcemia. Si te da hipocalcemia, pues se lo Se daría. lo... Aumentaría. Claro, porque te ayuda a hacer hipercalcemia en vez de excitarlo, ¿no? Así. Sí, se lo puedes dar. Me parece sería gota por la hiperuricemia. Ok. Va, perfecto. ¿Qué tal si tu paciente tiene hipertensión arterial? ¿No Mm, le quieres empezar con furosemida primero? sí, creo que sí. No, estás cayendo en la trampa. Tienes que empezar con un lever tan poderoso. Porque el furosemida tiene muchos efectos adversos, Yeshua. Siempre inicias con el que menos efectos adversos tiene. Y lo de la alergia sulfa era por lo de los de ASA, el ácido Tiene que taquímico. ser exactamente. Estás cayendo en la. Exactamente, quiero que caiga en la trampa. Exactamente. Tienes Sería razón. En gota no la vas a dar. En gota no la vas a dar, doc. hipernatremia, probablemente sería Hipo- indicada hipernatremia. Es una indicación exactamente. Gota es. ¿Cuál es el sitio de acción de la bumetadina? Ok. Sería un tipo de ASA, Es una entonces asa. Exactamente. ¿Dónde? en el ASA de Henle. Exactamente, ¿no? Maestro. Bien hecho. ¿Y qué tal este, Yeshua? Ok, ¿cuáles son los posibles síntomas de la ototoxicidad inducida por los diuréticos de ASA? Y sería ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene autotoxicidad? tinnitus, alteración de la audición, sordera, vértigo o sensación de plenitud en los oídos. Por ejemplo, cuando hablamos de autotoxicidad, que es el oído, ¿hay problemas en la visión? No. No, pues usted tacha, ¿no? Por Ok, ejemplo, por ejemplo, ¿hay dolor de cabeza y cefalea? ¿Y mareos? probablemente, pero Mareos sí, pero cefalea no. sí. ¿Hay entumecimiento y hormigueo en las extremidades? No. No, eso, por ejemplo, eso lo dan los medicamentos para la tuberculosis, eso da eso. Sí, sí, sí. Eso no. Entonces, pues recuerden que el sonido, el tin, la tinnitus, alteración en la audición, como que no escucha bien, ¿ok? Vértigo, siente que las cosas se mueven alrededor de él. Y la sensación de plenitud del oído, básicamente sientes que como ocluido. Por ejemplo, Ok, ok. así es, eso se llama plenitud. ¿Qué dices de esto, Yesho? Uf, ok. Paciente femenino, paciente femenino de 47 años acude al servicio de urgencias con inicio reciente de dolor agudo en el flanco derecho que se irradia a la ingle ipsilateral. Tiene antecedentes de cálculos de calcio. La tomografía abdominal sin contraste revela un cálculo en la porción proximal del uréter derecho. Toma un, Hay diur- litiasis, ¿no? sí, toma un diurético de ASA para hipertensión crónica y edema periférico. Su presión arterial actual es de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado para el diagnóstico de esta paciente? Trae hipertensión arterial. Ok, está alto la presión. Entonces, estaría indicado un, un IECA y ARA2 o ARA2. Ok. ¿Eso darías? El antagonista de aldosterona no. A ver, Ok. inhibidor de canal de calcio, no, pues no, ni lo hemos visto ahorita. Pero vieron cardio. Sí, lo vimos en cardio, sí, pero ahorita viene por otra cosa. Exactamente. Sería el diurético tiacídico para ahorrar calcio, ¿no? Sí, dije tiacídico. Claro, claro, por supuesto. Aquí no le están haciendo el diagnóstico de hipertensión arterial, ya lo tienen. ¿Ok? Ahorita el diagnóstico es la litiasis, ¿ok? Y Sí. claro que secundario fue el lito, secundario a qué medicamento. ¿Cuál fue lo que ocasionó el lito probablemente en este paciente? El diurético de asa. Se estuvo excretando demasiado calcio. Exactamente, mejor le damos un ahorro de calcio, como tú dices, ¿no? El diurético sigo. Ahora, acuérdate que si tú revisaste a qué pertenece, a qué categoría pertenece el diurético así, si te das cuenta, ¿cuál es la primera a qué fármaco pertenece el diurético tesídico? Al Eh, tratamiento número uno de hipertensión.